La noche es perfecta para pensar cómo queremos vivir el día que amanece. Por eso, Walter Rotella te invita a compartir una charla con escritores que nos cuentan sobre sus textos y métodos de creación. A partir de este momento, abrimos la cafetería de Oriental en Café y Palabras. Bienvenidos, ingresamos al espacio-tiempo de Café y Palabras, donde cada sorbo inspira una nueva conversación. Estamos en Radio Oriental 770 amplitud modulada. Quien les habla, Walter Rotella, les agradece por estar allí acompañándonos cada sábado. Nos pueden escuchar también vía internet por la web de Radio Oriental, accediendo a la pestaña Radio en Vivo. El programa se transmite en vivo este sábado 20 de junio de 2026, justo cuando arranca el día y se encienden las palabras de la mano de un café. La grabación del programa Café y Palabras se sube a los sitios de iVoox, Spotify, Amazon Music, TuneIn y YouTube. Agradecemos la colaboración del señor Oscar Romero, que nos acompaña en los controles de la radio, haciendo que todo fluya como el aroma de un café de una taza recién servida. Nos contactan por mensajes al número de WhatsApp 092-770-770 y a este programa lo pueden seguir por la red social Instagram @Café y Palabras 2025. Toda la información y enlaces para acceder a las plataformas lo compartimos en nuestro blog de Café y Palabras, cuya dirección es cafeypalabras2025.blogspot.com. Hoy en Café y Palabras iniciamos con la columna de Dinora López Soler. Hay libros que son semilla. Un poco después recibimos a la escritora Teresa Ramírez, con quien estaremos hablando sobre sus trabajos literarios vinculados a la infancia y también sobre sus otras producciones. Y después la columna Análisis Literario de la Biblia, donde trataremos el tema de cómo puede verse como una gran obra literaria en la cual aparecen una gran variedad de estilos narrativos, líricos y otras formas literarias. Y si el tiempo nos permite, trataremos de compartir audios de escritores leyendo sus textos literarios, como es costumbre en nuestro programa, pues buscamos acercar la voz de los escritores, sea que escriban poesía o narrativa. Esto es Café y Palabras, en la noche de Oriental. Hay libros que son semilla, porque hay libros que germinan en nuestros corazones. Cuando terminamos de leerlos, siguen viviendo dentro de nosotros. Soy Dinora López Soler y te invito a conocer la literatura infantil y juvenil nacional y extranjera, aquí, en Café y Palabras. Bienvenida Dinora, muchas gracias por estar nuevamente en Café y Palabras una vez más. Un gusto, como siempre, estar aquí compartiendo textos, café, pausa, para la reflexión, para compartir esas palabras que acompañan en la medianoche. Exactamente, es decir, la idea es transitar tranquilos en la noche, en la madrugada, acompañados de un café, acompañados de un mate,
en estos días de mundial también, bueno, hay partidos que pasan muy tarde y mucha gente se queda, ¿no? Así que bueno, acá estamos también acompañándolos de otra manera, ¿no? Exactamente, y además porque es también poner una pausa al ajetreo de la semana, es también poner una pausa al mismo mundial, si se quiere, en algunos aspectos, ¿no? Claro. O es dar alternativas. Exacto. Para que coexistan, ¿no? O para que a quien les interese la lectura, bueno, tenga esos espacios en radio, que además la magia de la radio es la magia ya de por sí de la palabra que nos invita, ¿sí?, a ponerle colores, aromas, rostros. Sí, porque justamente eso es lo interesante, ¿no? Es decir, nos permite eso. Es decir, la televisión está todo dado, todo como digerido. En cambio, como en un libro nos pasa cuando leemos que le tenemos que agregar un montón de detalles. Exacto. En la radio también nos pasa. Hoy quizás con este tema de que, bueno, lo estamos grabando para YouTube y demás, por ahí conocen nuestros rostros con más facilidad. Pero no era así antes, donde decíamos, ¿cómo será el locutor, no? ¿Cómo será esa persona que está ahí, el columnista? ¿Cómo será el operador? Y hoy eso se va más es más fácil de saber, de conocer, ¿no? Pero igual tiene su encanto. Antes había que esperar a los momentos de fonoplatea, ¿no?, de algunos programas para ponerle rostro a una voz. Exacto, ¿no? Exacto. Ahora quizás ya esa magia se pierde, pero bueno, pero podemos seguir haciendo magia con la voz y con el contenido que comuniquemos, ¿no? Porque ahí va a estar la magia, me parece. Creo que sí, leyendo muchas veces material respecto de, bueno, qué es lo que ofrece hoy la radio, cómo no digo competir, pero cómo ocupar su lugar en relación a los otros medios. Claro. Y yo creo que sigue teniendo esa magia que tú hablas, ¿no? Es decir, sentarse en un momento y escuchar radio, sentarse a escuchar radio, ¿no? Mucha gente me dice, yo escucho radio, ¿no? Es decir, mientras hago determinadas cosas, me permite hacer cosas que la televisión no, porque requiere toda mi atención. Exacto. Entonces, aún conserva esa fuerza que tenía antes la radio, ¿no? Y veía, perdón que te corte ahí, en estos días veía un artículo que en Brasil están tratando de rescatar todo lo que es amplitud modulada para volver a llegar con esta frecuencia, hacer más cosas, porque es interesante, porque muchas emisoras se pasaron a la frecuencia modulada, quedaron sin utilizarla, y sin embargo se empiezan a redescubrir la importancia que tiene la amplitud modulada por la capacidad que llega tan lejos, ¿no? Y además porque puede ser un factor de construcción de comunidad, ¿no? Sí. Tomando lo que traías de Brasil, cuando tenemos geografía tan diversa, ¿no? Claro. En determinados países, con la diversidad de geografía, la radio puede ser, no es solamente para información o para divertimento, imaginación, sino que es vehículo de comunidad, ¿no? De construcción de políticas públicas, de difusión de pautas de vínculo y pautas de sanidad, ¿no? Es decir, cuánto ha cumplido y sigue cumpliendo en ese aspecto, ¿no? Y sigue cumpliendo. Y yo me acuerdo de estar pensando en ese libro que tú has armado, que se publicó hace muy poco, crear conciencia con esos libros, ¿no? Es decir, el libro como medio, pero también cuando tú lo muestras en tu programa, en otros programas, a ese libro, vas creando conciencia. Y la radio es el canal que permite todo eso, ¿no? Hay un teórico argentino, que si mal no recuerdo es Carlos Pisano, que dice que los medios de comunicación son medios de responsabilidad pedagógica, ¿no? Aunque no lo admitan de entrada o aunque no lo pongan como principal objetivo. Claro. Pero construyen conductas, ¿sí? Ayudan a que la conducta social vaya por determinado carril. Ajá. Y construyen opinión pública, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuánta responsabilidad hay justamente a nivel social, a nivel ético, ¿no?
posicionarse frente a un micrófono y elegir determinados contenidos, ¿no? Seleccionar determinados contenidos. Ahí está. Yo hace muchos años atrás, que empezaba, podía hacer acá UTU porque no me pedían 5 años de residencia para poder entrar a la facultad y demás, y hice UTU. Entonces hizo solo 1 año y decía, yo quisiera hacer algo que sea interesante, que tenga contenido y demás. Y bueno, con el tema de la pandemia surgió poder hacer este tipo de cosas. Hoy estamos haciendo acá y apuesto a eso, sigo apostando a lo mismo. Claro. A que lo que volcamos a la audiencia sea algo de interés, sea algo interesante. Es decir, creo que lo hemos hablado en otra oportunidad con los otros integrantes, todos, de que queremos aportar algo. Exacto. Esa es la idea. Claro. Esa es la idea. Y esa semillita es como la educación, ¿no? Es decir, siempre es en diferido. Claro. Uno en realidad tiene algunas respuestas primarias, pero uno no termina nunca de saber hasta dónde puede llegar eso Claro. que vas sembrando. Exacto, ¿no? exacto. Y eso me parece que es lo interesante, ¿no? Siempre hay un otro, desde Sí, el otro lado, ¿no? Exacto. Y a ese otro brindarle lo mejor y lo que consideramos que puede contribuir a su deleite, pero también a su reflexión. Exacto. Me parece que es lo fundamental. Sí. Y como tú decías, nunca sabemos a dónde llegamos. Exacto. Y de repente tenemos una retroalimentación por ahí y alguien nos dice, te escuché del otro lado del charco. Exacto. ¿No? Es decir, y entonces decís, pucha, Sí. nunca pensé. ¿No? Y eso está lindo. Claro. Creo que esas son las cosas lindas que nos pasan haciendo radio, escribiendo, haciendo textos o escribiendo en un blog, igual que alguien lo lea. Y decís, mira dónde llegó. Pero cuando uno está frente a la máquina, en su escritorio, en su casa y demás, nunca uno se pone a pensar hasta dónde se llega. Hasta Así dónde que, puede llegar. Claro. Exactamente. Ahí está. Bueno, muy bien. Seguimos con tu columna. Bueno, yo traje 2 títulos hoy. 2 títulos que tienen que ver con la Feria del Libro Infantil que finalizó en el pasado fin de semana. Y con que, si bien los 2 títulos no se presentaron, no son nuevos en la feria, uno de ellos sí, pero en definitiva los 2 estuvieron, esta fue su primer feria en exposición en los diferentes stands de las editoriales, ¿no? Y los traje porque son de 2 editoriales nacionales distintas, con formato diferente, pero que tienen unas temáticas que me parece que son interesantes para no solamente la infancia, sino para los mediadores de lectura. ¿sí? Claro. Es decir, hablemos de familia, hablemos de mediadores educativos de las instituciones. Entonces, el primero de ellos es Vana, ¿sí? Es de Criatura Editora. Pablo Choca es el autor, es un libro álbum, tapadura, ¿sí? Con un precioso cuidado en todos los aspectos, en cuanto a las guardas interiores, en cuanto a los colores, porque está construyendo una historia que transita por una selva que no es selva, un espacio natural de vegetación que lo es, pero que al mismo tiempo no es totalmente realista. Y eso es interesante en la estética de los colores que se usan, porque en definitiva los colores ocre, el naranja, el marrón, están destinados a la protagonista, que es Vana, ¿sí? Que hace de graciosa, o que cree ser graciosa, ¿sí? Vana es una mona muy graciosa, una bromista encantadora, así se abre la historia, o al menos eso creía ella.
Esta salvedad que se hace desde el punto de vista narrativo, que además se acompaña en curva, ¿sí? La frase, como acompañando además una de los elementos de esta ilustración. Esa salvedad tiene que ver con lo que va a transcurrir en la obra y me refiero a que en lo profundo está la temática del bullying, pero la temática del bullying en esas pequeñas acciones cotidianas que a veces dejamos que sucedan y tendríamos que poner freno, posicionarnos y decir: ese chiste que para ti es chiste, a mí me daña. Claro, ¿no? Claro. Porque Vanna es graciosa mostrándole a otros animales lo que ella puede hacer e invitándolos a que lo haga. Pero invita a un elefante a hacer piruetas. Claro. Invita a un cocodrilo a sacar la lengua. Es decir, en cada una de las invitaciones, y mostrándolo con gracia, está poniendo en evidencia lo que el otro no puede hacer. Claro. ¿Sí? Entonces, el relato es un relato que construye una estructura acumulativa. Se van acumulando, como en un desfile, cada uno de los animales a los que ella cada mañana se acerca y les hace gracias que para ella son risueñas, son cómicas, pero para los demás no lo son. Claro. Entonces, la paleta de colores que eligió Pablo Choca justamente lo que hace es mostrar también esa antítesis, ¿no? Claro. Y la respuesta que recibe de cada uno de los animales está centrada en el silencio, está centrada en la indiferencia, o está centrada en una paciencia que encubre molestia, esa molestia de va a llegar un momento en el que alguien estalle. Claro, ¿no? Claro. Porque en definitiva es la molestia contenida, o es la bronca contenida, o es la bronca que se va acumulando, ¿no? Sí. Entonces, toda esta serie de personajes a los que ella se enfrenta cada mañana haciéndole sus numeritos graciosos, bueno, tienen en definitiva un malestar increyendo, ¿no? Claro. Entonces, a medida que se va dando una estructura acumulativa de personajes nuevos, también podemos ir sintiendo en pequeños y en contundentes rasgos de las miradas, por ejemplo, los ojos de los cocodrilos, ¿sí? O la mirada triste y la paciencia del elefante, o los desconciertos de los pingüinos porque no pueden volar y ella los invita, ¿sí?, a dar piruetas como si pudieran. Claro. Ahí está el problema. Entonces ahí está el problema de no situarse en la observación del otro y de lo que el otro es, en definitiva. Claro. ¿no? Y que eso que el otro es no puede ser pasado por alto cuando yo supuestamente construyo un humor para que nos divertamos todos. Claro. ¿No? Pero decías recién que hay también una parte de responsabilidad de quien no pone el límite. Bueno, justamente hay una búsqueda en determinado momento de la historia de poner el límite. Se ponen de acuerdo, además, estos animales, en que hay que poner el límite, ¿sí? Pero así como en la vida, la historia tiene una vuelta de tuerca, ¿sí? Vuelta de tuerca que no vamos a develar, claro, pero que esa vuelta de tuerca genera un reposicionamiento tanto de Vanna, claro, como de este colectivo que ha sido burlado,
Claro, en forma sí. individual, cada uno de sus miembros. La vuelta de tuerca es una vuelta de tuerca esperanzadora. La vuelta de tuerca implica también posicionarnos que a veces los que no son iguales a nosotros, por apariencia, por origen, terminan siendo iguales en lo que tiene que ver con lo anímico, con el mundo interno. Claro. Que los que no son iguales a nosotros tienen mucho para enseñarnos. Si los dejamos ser como son, claro, y si los respetamos sin burlarnos, ¿no? Y así ves que permitir conocerlo al otro. Exacto, ¿no? Permitir conocerlo. Y que lo que conozcas del otro te sirva para mirarlo, para reconocerlo, antes de reírte de algo de ese alguien. Claro, ¿no? que generalmente a mí me parece que cuando alguien se ríe del otro es porque no lo conoce realmente. Exacto. Porque está esperando, es decir, nos manejamos con muchos estereotipos y de repente quizás cuando entramos a conocer al otro esos estereotipos caen, no tienen lugar. Exacto. ¿No? Pero primero tiene que ocurrir ese conocimiento, ese ida y vuelta. Y además porque a veces los estereotipos como nos dan cierta seguridad, ¿no? Entonces ya sabes cómo moverte. Sí, sí. Alejarte del estereotipo es alejarte de esas zonas de confort, de ¿no? confort, de cierta seguridad que en algún momento dejan de serlo, porque es decir, descubrimos que hay otra cosa, ¿no? Y que capaz que estaba errado. Claro. Claro. Y además porque te estuviste comunicando con el otro o te estuviste comunicando con el estereotipo. Claro, con esa percepción. O con el preconcepto que tenías. Claro, ¿no? claro. Eso es interesante porque se aplica no solo, es muy educativo, no solo al niño, sino a los adultos. En el mundo adulto nos manejamos de esa manera, todo el tiempo lo estamos viendo, y entonces quizás esta mirada desde este padre, esta madre, este docente, este adulto que se acerca y simplemente le lee, que elige el texto, también termina asimilando un concepto que es interesante, que lo conoce pero que quizás se olvidó. Exacto. ¿No? Y además yo me imagino que este libro, Vana, de Pablo Choca, que si va al aula, ¿no? ¿Cuánto puede posibilitar para verbalizar situaciones, ¿no? Claro. Tanto sea en cuántos pueden sentirse reflejados en Vana, Ajá. cuántos pueden sentirse reflejados en cada uno de los animales a los que Vana cree hacer reír y en realidad está molestando. ¿Cuántos pueden sentirse reflejados en las decisiones que toman como grupo esos animales, en lo que deciden después hacer, ¿sí? Cuando sucede la vuelta de tuerca con respecto a Vana, claro. ¿Hasta dónde se constituyen los grupos desde el dolor? ¿Sí? Sí, en este caso, sí. Y cómo el dolor se puede transformar, ahí va. ¿no? Y no quedarnos obturados en lo que el otro me molestó, ¿no? Qué buen tema para trabajar cuando se habla de inclusión. Exacto, exactamente. ¿No? Es decir, porque con inclusión hablamos de un montón de aspectos. Y bueno, podemos quizás empezar a reflexionar a partir de este tipo de lecturas. Exacto. Que además, lo interesante, porque alguien pudiera decir, bueno, pero entonces implica una enseñanza, el libro tiene una enseñanza. En realidad, el libro está construido sin moralejas, está construido sin una voz sentenciosa, narrativa, que evalúe las acciones y que por lo tanto esté marcando un punto de vista y dejando de lado otro, ¿no? Claro. Sino que lo que se muestra es justamente cómo uno pudo haber molestado al otro y generar de dolor
y lo que decide cada uno hacer en primera instancia. Con ¿no? eso. Con eso. Claro. ¿no? Hay mucho juego irónico, ¿sí? De la palabra y de la ilustración, Claro. porque además se juega mucho con lo que uno haría Ujú. y por la vuelta de tuerca de la historia, esos que harían terminan haciendo otra cosa. Claro, ¿no? claro. Pero el aprendizaje de Vanna, está. Es Claro. decir, el aprendizaje de lo que otros pueden hacerte sentir Ujú. de aquello que tú pensabas que estaba bien que hacías, Claro. también está en la historia. Bárbaro. Está fundamentalmente en la ilustración Ujú. y en el cambio expresivo de Vanna, que dice mucho y que no se traduce en palabras, por lo tanto, al lector puede poner mucho de su interpretación en Eso- esos gestos. Que eso es lo interesante, Exacto. ¿no? Es decir, la posibilidad de el libro, y más en estos casos, de completar la historia. Todo el Exacto. tiempo, en realidad siempre se está completando, ¿no? Ujú. Es decir, y siempre lo que uno dice, nuestro lector puede estar pensando de una forma no igual, sino bastante alejada de nuestras Tal cual. intenciones, y son válidas, Sí, sí, tal cual. ¿no? Son válidas, Sí. son válidas. Y el otro libro que traigo, que Antes- también, sí, Perdón, antes de que continúes, quisiera decir algo. Nos decía, a propósito de lo que hablábamos al principio de la comunicación, Oscar, nuestro operador, decía, sin ir mucho tiempo atrás, en plena pandemia del 2020, la radio en países como España tuvo un rol importante en la información, tal cual. ¿no? Entonces, la radio acá, ahora, Claro. no lejano en el tiempo, No. ¿no? Es decir, gracias, Oscar, por este aporte, impresionante, Divino. siempre atento. Totalmente, sí. Y además porque son instancias para reflexionar también del alcance de lo que hacemos, ¿no? Claro, Y de la validez, exacto. claro, ¿no? porque a veces... Y cuánto une. Exacto, cuánto une, a veces no nos damos cuenta, Tal ¿no? cual. Es decir, qué bien, qué bueno que en esta tertulia que se va dando, Tal cual. a partir de la medianoche estemos todos en sintonía. Eso está muy bueno. Sí. Es decir, creo que eso nos pasa, ¿no? Es decir, así que agradecemos. Además, yo me acuerdo de escuchar con mi madre los radioteatros de Sarandí al mediodía, después de almorzar. Claro, claro. Me acuerdo de estudiar y de leer con la radio encendida. Ujú. Me acuerdo de, desde que empecé a trabajar, levantarme y desayunar con el informativo de la radio, de Claro. las diferentes radios por las que fui transitando de mañana. Claro, claro. O sea, la radio siempre nos ha acompañado, Sí. ¿no? Sí, Y nos sigue acompañando. claro, pero cada uno toma en un momento distinto, digo. Total. Si yo pienso, siempre me acuerdo que cuando yo era muy chico, la televisión llega a Formosa en el 78 con el Mundial del 78. Antes había el canal de Paraguay y demás, pero la radio era la que estaba presente. Claro. Y entonces escuchaba valses vieneses, música de jazz, la música popular, el folclore y demás. Pero me acuerdo perfectamente de esas cosas, de los valses vieneses, ¿no? Es decir, o escuchando música clásica, porque era lo que pasaba en la radio del Estado. Y eso me acompañó a mí durante toda la vida, porque ese jazz que escuchábamos era lo que hacíamos, ese grupito del fondo de la Claro, clase, exacto. era lo que hacíamos, ¿no? Sí, sí. Pero si no hubiese estado la radio ahí, probablemente no hubiésemos hecho eso, no hubiésemos crecido en ese admirar la música, ¿no? Y Así que además genera vocaciones, ¿no? también En definitiva. sí, y ¿No? que es interesante lo que decís de generar vocaciones, porque hoy estoy acá haciendo esto y era como un sueño que tenía de niño, pero que nunca le di corte. Hice trabajos después de investigación y en secundario,
Y con los años me di cuenta de cuánto me había marcado esa entrevista primera que hice a un historiador, yo qué sé, en secundaria, y que nunca más le di corte a ese tema. Y después, reflexionando, dije, pero si eso es lo que a mí me gusta. Exacto. Entonces, como ese descubrir la vocación, ese darse cuenta que, como pasaba acá en el texto, tenemos una idea muchas veces de ciertas cosas y vamos en la interacción con otros, vamos aprendiendo nuevas formas, ¿no? de mirar y de mirarnos. Exacto, porque el otro nos va dando otra versión de nosotros, ¿no? Claro. Y eso genera el aprendizaje, ¿no? Ahí está. Tal cual. Ahí está. Cual. La verdad que a mí hablar de estos temas me parece muy interesante, porque uno se pone a reflexionar cuando no lo tenía pensado. Claro. Y eso es lindo. Exacto. Eso es tal lindo. Cual. Y quizás a nuestra audiencia le pase un poco lo mismo, es decir, se pone a pensar en ese tipo de cosas. Porque claro, ¿no? La música está de fondo como en un café, estamos charlando, el café hoy está, y entonces podemos invitar a nuestra audiencia hoy en esta primera parte del programa a hablar sobre literatura infantil y juvenil. Exacto. El otro título que traigo es La cueva de los monstruos, de Joaquín Doldán y Augusto Goicoechea, de Alfaguara, Penguin Random House. Y este texto es bien interesante. Cuando me lo dio Silvia Hernández, que es una gran promotora y conocedora de la literatura infantil y juvenil, que lleva adelante toda la parte de infantil y además la promoción en los colegios de Penguin, ella me decía, ay, léelo, Dinora, te va a encantar. Y la verdad es así, porque si empezamos con Vana, ¿no? Y tú bien decías, tiene que ver con la inclusión. Bueno, acá está marcadamente y profundamente trabajado el tema. Estamos con 4 amigos, ¿sí? Pero fijémonos que los 4 amigos están presentados desde el inicio, se presentan en primera persona, antes del Había una vez, con el que abre la historia. Y esos 4 amigos, que son Galileo, Facu, Laura y Natalia, son diferentes modos de habitar el mundo, porque Galileo es hipoacusia, así que lengua de señas. Facu está en silla de ruedas. Laura es ciega y utiliza bastón. Y Natalia, síndrome de Down. 4 niños con diferentes condiciones, en definitiva, pero que no aparecen como personajes, ni que tengan que ser ayudados, ni como ejemplos de superación personal. Están presentados como 4 niños que disfrutan de su infancia, que juegan, que investigan, que se asustan, que se entusiasman, que trabajan en cooperación, que se complementan. Entonces, en esta historia, la mirada que podría estar centrada en la discapacidad, en el déficit, pasa a centrarse en la experiencia compartida de la infancia. Punto. Sí. Y eso es lo más grande. Ahora, ¿qué sucede? Porque es la cueva de los monstruos. Y si los oyentes observan, si cuando van a la librería y ven la portada, los monstruos además tienen esos ojos que parecen como hipnotizados, esa mezcla de esos colores, ese color rosado que no es natural, que pareciera que están o hipnotizados o están representando a... Son monstruos que además tienen las orejitas que nos acercan a la figura demoníaca, ¿sí? Si se quiere, ¿no? Y bueno, estos niños, a cada uno le va a desaparecer un objeto preciado. Y un anciano le va a decir que bueno, que fueron los monstruos, fueron unos monstruos que viven en una cueva atrás del cementerio.
les dijo con voz tenebrosa, frotó sus manos arrugadas y dijo, si quieren recuperar sus cosas deben entrar en esa cueva. ¿No? ¿Qué tema? Y acá ya tenemos otro aspecto, por eso digo que la historia de Joaquín Doldán a nivel lingüístico, que se complementa muy bien con las ilustraciones de Augusto Goicoechea, transita por varios niveles simbólicos, ¿sí? Porque no debemos olvidar que la cueva es zona de incertidumbre, claro, es espacio de misterio, oscuridad, es oscuridad, frío, es quizás. búsqueda, Sí, claro, es el espacio que puede ser justamente de iniciación de un viaje, ¿no? Un viaje interno. claro. Es decir, ir a la cueva es ir a lo oscuro, a lo desconocido, para emerger, ¿sí? Ahí está, Para emerger distinto. claro. O claro. para encontrar algo en la cueva que no está fuera de ella, Mm, ¿sí? sí. Es decir, la cueva implica curiosidad, implica miedo, y además es donde viven los monstruos, Claro. ¿sí? Ujú, Es ir a buscar lo que te hurtaron, ujú, que necesitas, porque forma parte de tu vida, claro, claro. que forma parte de tu identidad, pero es ir hacia lo incierto, Interesante. ¿sí? Interesante. Lo que acá se está planteando también es este equipo que hace, bueno, este equipo va, ¿sí? Claro, primero que nada, conforman un equipo. Exacto. Eso es interesante. Este equipo va como equipo, Claro, ¿no? claro. Es decir, y van como equipo desde esa tesitura de infancia, es decir, de esa tesitura de me acerco, exploro, observo, tomo decisiones, y las tengo que tomar más allá de lo que podría ser una primera impresión, ¿sí? Sí, sí. Tengo que situarme, ¿sí? ¿Quiénes son los monstruos? ¿Qué son los monstruos? ¿Qué monstruos son estos? Claro. ¿Sí? Bueno, uno de esos monstruos está durmiendo abrazado a una pelota, ¿no? Entonces, lo monstruoso es totalmente monstruoso. Lo monstruoso es lo que yo tenía el preconcepto de lo monstruoso, Ahí o lo está. monstruoso puede ser más amigable de lo que yo pensaba, ¿no? O lo monstruoso se muestra como amigable porque tiene otras intenciones, También. ¿sí? También. Es decir, el enfoque de acá tiene que ver con si las cuevas también, y los monstruos, son solamente la idea, el preconcepto que tenemos de cueva y de monstruo. Claro, ¿sí? claro. O si la cueva puede ser, ¿sí? Una forma de la vida virtual a la que se nos está convocando, ¿sí? Es decir, hay que... Es un límite Total. que se va a pasar, se va Exacto. a atravesar o no. Exacto. ¿no? Pero digo, el niño me parece que tiene esa capacidad de... Es decir, si bien puede tener como miedo al principio, pero creo que el miedo lo vamos adquiriendo con el tiempo, ¿no? Cuando vamos creciendo. Pero en realidad el niño es muy aventurero, Total. quizás porque no tiene esas experiencias, pero más que nada porque me parece quiere conocer, Claro. porque todo es Tal cual. desconocido. Y lo interesante es que en ese querer conocer de estos 4 niños, sus condiciones, esas condiciones que se nombraron en el comienzo, no impiden Claro. el disfrute de la infancia, no impiden la cooperación entre ellos, no impiden superar miedos, no impiden ser. Son condiciones, Pero, ¿sí? Pero claro. no son, como bien queda claro en la historia, no son enfermedades, Ajá. ¿sí? Son condiciones con las que cada uno, ¿sí?, ha aprendido a construir su vida Ujú. y con las que cada uno también ha desarrollado otras condiciones, Claro, ¿sí? claro. Y desde sus realidades contribuyen a el bien de los demás. Claro, porque si yo lo vuelco a la vida real, que me ha tocado la oportunidad de ver
chicos con capacidades diferentes, Ujú. y que entonces para manejarse, no todo el mundo maneja el lenguaje de señas, y entonces usan Tal cual. un papel y lápiz. Sí. El otro trata de aprender el lenguaje de señas. Hay otro que no puede verbalizar bien, y entonces empezamos a aprender a interpretarlo, porque eso se Tal cual. aprende, y cada uno va conociendo que tiene ciertas habilidades para reconocer eso que Exacto. hasta ahora no sabía que yo podía entenderlo al otro, por ejemplo, Exacto. ¿no? Tal Entonces acá se va dando eso, ¿no? Es decir, Exacto. en la vida real lo llevo porque lo vi, lo viví, y eso es muy lindo. Es decir, lo que muestra no está alejado de la realidad. ¿Mm? Puede ser ficción, cual. pero nos lleva al mundo real. Es que justamente complementando lo que tú estás manifestando, si nosotros vamos a lo que plantea el libro y a la parte en la que Joaquín Doldán se presenta, Ujú. él dice, ¿no? Entre otros aspectos, ¿no? Cuando nació mi primer hijo, me aburrí en el teatro y decidí escribir una obra que gustara a chicos y grandes. Así nació Fantasma bajo mi cama, mi primera obra de teatro. Desde entonces escribo dramaturgia. Además de escritor, soy odontólogo especializado en personas con discapacidad. Mezclando mis dos profesiones, creé la obra Castigo del Cielo, protagonizada por una actriz con síndrome de Down. Esto me llevó a reflexionar sobre la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad, inspirándome a escribir La Cueva de los Monstruos. Con esta obra ganamos premios y la vieron miles de niños y niñas. Me encantan las historias de terror y quería hacer una obra divertida e interesante. Espero que además de entretenerte, te haga reflexionar sobre la inclusión y los verdaderos héroes, quienes superan barreras, incluso la del miedo. La experiencia de La Cueva de los Monstruos fue tan importante que la convertimos en literatura para que la puedas tener contigo. Ojalá te ayude a ver lo hermoso que es un mundo que no deja a nadie afuera. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Que me parece que es por ahí, ¿no? Claro, La verdadera exacto. inclusión no Claro. puede quedar nadie afuera. Exacto, ¿no? exacto. Y para que nadie quede afuera, tenemos que mirar al otro más allá de su condición. ¿no? Sí, sí. Y para eso, como tú traías tus relatos de las experiencias, Ajá. ¿no? El contacto humano real Ujú. es lo fundamental, Sí, porque es con el otro que yo puedo superar miedos, que yo puedo ver la realidad, que yo puedo conocerme, aspectos que no conocía, me Claro. lo da a conocer el otro. ¿no? exacto, exacto. No hay vuelta, es ahí, es el contacto real. Y lo que decías, es decir, en ese conocer al otro, estoy aprendiendo el mundo, y me estoy, además, aprendiéndome a mí mismo, es decir, esas capacidades que no sabía que tenía, porque digo, cuando intentás interpretar lo que el otro quiere decir o expresar, o empezás a decir, yo puedo con eso, Claro. que no sabía, Exacto. ¿no? Y te ayudó el otro, Claro. ¿no? Es decir, quisiste tú ayudar y terminaste siendo Exactamente. ayudado. Exacto. Porque descubrís algo que no, hasta esa instancia quizás no te hubieses dado cuenta. Que eso es muy, muy, muy bueno, porque se da solo en esa circunstancia, es decir, donde hay una necesidad Ujú, tal cual. por vencer el obstáculo. En esta historia, ¿no? Cuando ellos llegan a la cueva para recuperar lo que les robaron, ¿no? Los monstruos le dicen que sí, que se los pueden dar, pero que les ofrecen, y ahí está el otro aspecto, ¿no? Es decir, estos 4 niños van a ser tentados, ¿sí? Claro. Van a ser tentados a lo que se refiere la tentación con la tentación como tópico, en definitiva, en toda la literatura, ¿sí? Desde tiempos inmemoriales, ¿no? Claro. A ser tentados a que tus miedos más profundos se solucionen y desaparezcan. Entonces les ofrecen justamente que es una cueva
donde te ofrecen la vida digital que te resuelve todo. Claro. ¿sí? Es decir, que no va a tener problema ninguno de ellos por separado, ¿sí? De aquellas incertidumbres o miedos en los vínculos con los otros o en el transitar por la sociedad. Claro, ¿sí? claro. Claro, si aceptan eso, esa contrapartida de no pueden volver nunca a el vínculo real con los otros. Claro, ¿sí? claro. Y bueno, se acaban las incertidumbres, se acaban los miedos, se acaban todas las instancias de sufrimiento, ¿no? Se acaban las discriminaciones, quizás, ¿no? Exacto, exacto. Se acaban las exclusiones. Se instala, claro, sí, una vida en solitario, ¿no? Y una vida centrada por todas esas apoyaturas virtuales, Sí, ¿no? sí. Bueno, yo no voy a decir qué es lo que determinan estos 4 jóvenes, ¿no? Claro, no, claro. Pero me parece que es bien interesante también poner la historia en el tópico de la tentación, ¿no? Claro, claro. Y porque la tentación está en cuanto a, por eso yo hoy te decía al comienzo, estos monstruos, hay determinados rasgos, hay determinados signos que les hace Augusto Boicoechea en la ilustración que nos remiten, ¿sí?, a la figura diabólica, ¿sí? Claro. Nos remite, en definitiva, a aquello que te soluciona todo, pero a lo que tú tenés que ceder, estás cediendo vida y libertad, ¿no? Estás cediendo, en definitiva, la esencia misma, ¿no? Vida y libertad, que siempre es vida y libertad con el otro, ¿sí? Porque yo me construyo en la otredad, no me construyo en la individualidad, ¿no? Exacto. Entonces, la historia tiene también otro nivel simbólico que corresponde a qué cedemos y hasta dónde estamos siendo tentados con lo que respecta a los momentos de vidas virtuales que tenemos, ¿no? O lo que cedemos de nuestra vida en compañía con los otros para transitar, ¿sí?, o para quedarnos solamente hipnotizados como esos ojos de esos monstruos frente a, ¿sí?, las pantallas que nos dan otra realidad, que no es la realidad del vínculo humano, cercano, de lo táctil, de lo olfativo, de la mirada, ¿no? Y qué difícil, a mí me resulta, no deja de sorprenderme ver a un grupo de adolescentes o a un grupo de adultos, lo cual todavía es más fuerte, me parece a mí, estando juntos no comparten nada. Claro. Es decir, ese momento de encuentro se pierde y estamos con el celular. Es decir, genera una... ya hay estudios y bueno, por eso en países del norte de Europa se empezó a sacar el celular y se empezaron a imprimir libros, porque justamente, es decir, se está perdiendo capacidad de interpretación, de lo que nos aporta la lectura no nos damos cuenta. Exacto. Es más, todavía se sigue pensando cómo es el proceso de aprendizaje y se dieron cuenta que la no lectura está repercutiendo en una forma malísima en ese aprendizaje. Y a mí me pasa de ver adultos o adolescentes que están juntos pero cada uno viendo en su pantalla, entonces no hay interacción, no hay posibilidades de que tal cual se pueda se puede interactuar, entre aprender todos. Y conocer. Exactamente. Tal cual. Exactamente. Y es interesante también que los monstruos aprenden en esta historia, ¿no? Es decir, o se dejan convocar, ¿no? Que también eso me parece interesante porque es una gran metáfora, ¿no?, de
cuando la alteridad, cuando el otro lo construí desde el estigma, ¿no? Claro. Entonces, estos monstruos también tienen una vuelta de tuerca acá, que me parece interesante porque, en definitiva, la inclusión, ¿sí? Traspasa a los 4 personajes. La inclusión también tiene que ver con qué es aquello de lo monstruoso, qué es lo monstruoso. Es decir, ¿qué construimos nosotros como concepto de monstruoso? ¿No? Claro. ¿Qué es lo que realmente puede ser categorizado como monstruoso? ¿No? y hasta dónde todos, ¿sí? pueden tener otra oportunidad, ¿sí? para modificar su realidad, ¿no? Claro. Creo que también el libro habla de segundas oportunidades, ¿no? Sí, claro. Y me parece porque que se da después de ese conocer lo oscuro, exacto. reconvertirse y a partir de ahí. Exacto. La oscuridad no es vista, porque claro, para estos 4 hay una que no percibe la oscuridad como molestia. Claro, ¿no? Claro. La oscuridad es adentrarse en lo desconocido, pero salir fortalecido también. Claro, ¿no? claro. Y la fortaleza la da el grupo. La fortaleza la da el grupo, la fortaleza la da el que cada uno entienda desde la mirada al otro, lo comprenda y lo valore. Es decir, hay mucho para conversar, claro, con niños, con niñas, con adolescentes, pero claro, también hay mucho para conversar a partir de esta historia con el mundo adulto que está con esas infancias, exactamente. ¿no? Me parece que tiene muchas capas de sentido, tiene mucho nivel simbólico puesto en juego. Es para varios destinatarios. Qué bueno, y realmente yo celebro la publicación de La Cueva de los Monstruos de Joaquín Doldán y Augusto Boicoechea, Alfaguara, así como celebro la publicación de Vana de claro, Pablo Choca, de Criatura Editora, y se los recomiendo a la audiencia. Muchísimas gracias por todo este material que nos has traído. Y entonces yo después voy a sacar unas fotos para poder, más tarde, antes de, ¿no? Para poder colocarlo en el blog para que nuestro público lo conozca, como lo hacemos siempre, ¿no? Exacto. Con alguna información de la editorial, donde pueden conseguir y demás, porque hoy pudimos hablar, pero bueno, ahora lo que hacemos es presentarlo a nuestro público y eso es, bueno, creo que tenemos de a poquito ya a nuestra invitada vía telefónica. Así que bueno, te agradezco muchísimo, Dinora, por traernos nuevamente algo más y muy interesante siempre en estos encuentros una vez al mes, pero que pasa rápido, ¿no? Totalmente. Que está bueno, totalmente. que está bueno. Un gusto, como siempre, Walter. Bueno, muchísimas gracias. A ti. Esto es Café y Palabras, en la noche de Oriental. Hoy recibimos en Café y Palabras a la escritora uruguaya Teresa Ramírez. Nacida en Montevideo en 1958, participó en estos años de varias antologías y concursos a nivel nacional e internacional dentro de categorías narrativas. Es integrante del taller Alas desde el año 2019. Participó de los libros del taller Alas, por ejemplo, de Encuentros, Espejos, Estaciones, Poesía y Narrativa 2019, Fortaleciendo Alas, Poesía y Narrativa 2020, Ganar al Gris 2021, Huellas, Poesía y Narrativa 2022, Juntos en el Jardín 2024,
Tres te cuentan en Reyes junto a Ana Lucy Díaz y Daniela Alves. Y junto a estas dos escritoras también publicaron Tres te cuentan, Naturaleza Andante, Cuentos para Niños 2025. Teresa Ramírez escribe poesía y participa de encuentros de escritores y concursos literarios, por lo que sus textos fueron publicados en varias antologías. Participa, por ejemplo, en Mosaico Literario Reencuentro con la Copla Española, organizado por la docente y escritora Marina Llanero Funes desde el 2019 ininterrumpidamente. Participación en concurso de poesía de Brasil 2025 con acróstico cuyo título es Estaciones. Junio 2021, primer poemario virtual, Baja California Sur. Julio 2021, versos compartidos, coordinado por Sandra Blanco, séptimo concurso internacional poesía, microrrelato y carta. Textos: Fuego de pasiones, poesía. El joyero en el tiempo, microrrelato. Emitir de tus ojos, carta, la cual fue seleccionada. Bienvenida nuevamente a Café y Palabras, Teresa Ramírez. Buenas noches. Buenas noches, Walter. ¿Cómo estás? Pero muy bien, un placer recibirte en Café y Palabras. Y bueno, hoy te convocamos justamente para hablar sobre tu experiencia con la escritura de textos para niños. Aunque nos interesa conocer también tus otras creaciones, ¿cuándo comienzas a escribir para niños? Bueno, mira, formalmente y editado, comenzamos Tres te cuentan en el 2024, donde participamos con Ana Lucy, Inés Hernández y yo. Tres te cuentan a ti en Reyes. Eso es una selección de cuentos que va a tener una edición en forma de librillo, en forma anual. En el año 2025, como tú recién decías, sacamos Tres te cuentan, Naturaleza Andante, con la participación de Lucy, de Daniela Alves y mía. Y este año hay proyecto de sacar para agosto también Tres te cuentan con motivo de el Día del Niño, y creo que la propuesta va a ser hablar sobre el agua. Qué bien, qué bien. Qué temas interesantes. Una de las cosas que vi en los libros fue, así igual que lo que estábamos viendo acá con Dinora, en los libros para niños, los dibujos, donde son parte importante de los libros, pero donde también trabajaron, creo que, niños vinculados a las escritoras, ¿puede ser? Sí, exactamente. Por ejemplo, en el del año pasado, Tres te cuentan, Naturaleza Andante, la hija de Daniela, una niña de 11 años, hizo parte de las ilustraciones. Claro. Y el resto fueron hechos por Ana Lucy y por Daniela. Y por mí también, las ilustraciones mías. Qué bueno, qué bueno. Con la gente del Taller Alas publicaste varios libros, pero los que contienen textos para niños, decíamos que tienen esas características particulares. Recientemente también participaste de una actividad con niños en la ciudad de Vergara 33, ¿puede ser? Exacto, sí. Cómo no, te cuento. Fuimos convocadas con la señora Telma Elena a participar, invitados por una psicóloga de allá de la localidad de Vergara, es la señora Laura Roland, sí. Que está llegada a los grupos de escritores, del cual yo formo parte. Y bueno, en esa jornada estuvimos allá en el Teatro Serafín de la ciudad de Vergara, y fueron invitadas escuelas públicas de la zona. En esa jornada se hizo lectura de cuentos y poesías para niños, que no están en esta publicación de Tres te cuentan. Está en una antología infantil en la cual participé, Mundo Mágico, de la Esquina Cultural de La Paz, que fuimos invitados. Y bueno, una de las partes de los textos más cortos que leí
están en esta antología. Y allí estuvo el personaje interpretado por Selva Lena, que es muy conocido en Montevideo y en el interior, Blanca Candil de Luz, que es una abuela muy, muy cálida. Y bueno, fue la verdad que una experiencia muy linda, porque la participación de los niños fue muy, muy importante, muy concentrados. Inclusive los invitamos a que subieran al escenario y ellos contaron cuentos que están trabajando los niños de nivel de tercer año de escuela. Los que estuvieron presentes. Lo vi en Facebook, sí, lo vi en las redes sociales. Ahí está. Eso está muy lindo, ¿no? Fue preciosa, muy linda la experiencia. Muy atentos, muy participativos. La verdad que vinimos muy contentas. Eso te iba a preguntar, si las expectativas que tenían de ese encuentro, claro. si fue colmado o sí, fue, ¿no? Sí, colmaron, inclusive, ya te digo, superaron las expectativas porque, viste que ahora es difícil atraer la atención cuando los niños están muy pendientes de la tecnología. Claro. Y allí las maestras nos explicaban que en esos grupos de tercer año están trabajando desde principios de año en lo que es escritura y lectura. Claro. Y vos sabés que te dabas cuenta en el vocabulario que manejaban esos niños de un promedio de 9 años, ¿no? Ajá. Como que hay mucho trabajo de parte de las maestras. Claro. Y los niños muy atentos y muy participativos, cantaron, bailaron. Bueno. Una experiencia preciosa, realmente. Qué bueno. Estamos tratando el tema de las actividades que desarrollas compartiendo textos. Acciones concretas como escritora, pero también como gestora cultural, acercando la literatura al medio. Por eso me gustaría que nos puedas hablar sobre algunas acciones concretas que se están desarrollando en el Ateneo de Montevideo. Antes quizás cuéntanos un poco a la audiencia qué es el Ateneo de Montevideo, dónde se ubica. Bueno, viste que está ubicado en lo que es el kilómetro 0 de la ciudad. Ajá. Ahí frente a la plaza, ¿cómo es? Plaza Cagancha. Ahí está. Cagancha, exacto. Bueno, el Ateneo ahora cambió de directiva. Ajá. Está presidido por el señor Silvio Sánchez. Y él lo que aspira a un Ateneo de puertas abiertas. Bien. Hacía mucho tiempo que en el Ateneo, que es una casa de cultura, ¿verdad? Claro, sí. De dar oportunidad a que los artistas de todo el país y de fuera del país puedan mostrar su arte en varios salones que están preparados para eso. Estuvimos recorriendo las instalaciones y en lo que es edilicio está en perfectas condiciones. Bien. El Ateneo. Claro. Eso la verdad que es maravilloso. Y te cuento que la intervención nuestra allí es porque se reactivó lo que es la Comisión de Cultura, que hacía un tiempito que no estaba funcionando. Ajá. Se le ofreció a la señora profesora Selva Lena si ella aceptaba tomar ese cargo, dijo que sí, y ella formó una comisión. Fue invitada a estar en lo que es la parte de escritores, y después hay integrantes en lo que es la parte musical. Se está reactivando lo que es perfiles del tango del fundador, allí también en el Ateneo. Bien. Y también la parte de folclore y danzas. Y en lo que es audiovisual y plástica también va a estar, bueno, justamente ella convocó a mi esposo, que es director de cine, y entonces lo convocó y bueno, él aceptó. Así que es una comisión bastante multifacética, digamos, ¿no? Qué bueno. Eso para dar un nuevo impulso a una institución que tiene años de actividad dentro de Montevideo, pero que bueno, es decir, es como todo, ¿no? Es decir, siempre la renovación permite tener otra mirada. Y bueno, es decir, eso es importante, el acercarse a las instituciones, colaborar, dar una nueva mirada
pero sobre todo eso, ¿no? Es decir, acercarse. Pero es interesante de que el escritor, más allá de producir su texto, esté haciendo, esté en la acción. Eso me parece muy interesante. Después, más adelante, bueno, ya te iré a contar, va a haber también invitaciones a escuelas y centros de estudio donde los niños y adolescentes puedan mostrar lo que están haciendo en escritura. Ah, qué Porque, por bien. ejemplo, sí, y lo que tiene que ver en los factores de tratamiento y de prevención de algunas dificultades que a veces los niños y los adolescentes tienen y cómo puede ser utilizada la escritura como una herramienta preventiva y de sanación. Y es parte del trabajo que esta psicóloga Silvia Roldán, Ujú. Laura Roldán, Laura Roland. está haciendo allá en Vergara. Por eso fue parte de la invitación de nosotros allá, porque ella está trabajando también en la escritura como una herramienta. Sí, justamente tuvimos la oportunidad en Café y Palabras de recibirla a Laura para hablar justamente sobre ese tema. Fue por lo Ujú. que la convocamos, eh, porque la escritura es eso, es también una herramienta de sanación y es un tema que, bueno, lo he querido tratar el año pasado, no se pudo dar, bueno, este año con ella sí, y lo vamos a seguir tratando con otros Ujú. especialistas, con otra gente que tenga algo que aportar con respecto a esto, ¿no? Es decir, la escritura como una herramienta de sanación, o no digo de sanación, sino como mediadora en ese proceso. Recién Sí, con Dinora López Soler acá estábamos hablando sobre los textos para niños y donde en ese texto, en esos libros que estábamos viendo, se indagaba en nuestras realidades a través de la ficción y eso también es sanador, es decir, cómo nos pensamos, cómo nos vemos como sociedad, el niño y nosotros como adultos, como mediadores del texto, de la palabra, del libro. Entonces hay otras, en esas mediaciones, cómo vamos aprendiendo y sanando todo, ¿no? Es decir, así que es muy interesante lo que nos estás contando. Cuando tengamos más novedades concretas respecto de esas actividades, haznoslas llegar para poder difundirlas en Café y Palabras, que eso está bueno, y seguramente en otros espacios también. Pero bueno, hoy se hizo público acá, eso está bueno, ir comentando. Este, me gustaría, porque Dinora, yo lo comenté la semana pasada, y lo que pretendo hacer ahora es que cada vez que venga Dinora tengamos algún escritor para niños, este y que ella también intervenga, que también nos pueda hacer preguntas, pero lo estamos inaugurando esta sección. Hay cosas que estamos cambiando de a poquito, que estamos tratando de renovar, de mejorar, de aportar algo nuevo. En cada una de las columnas ha pasado eso. Y entonces, bueno, la intención era esta también, ¿no? De que haya un escritor que tenga que ver con la escritura para niños y adolescentes y jóvenes. Y me gustaría, si tenemos un poquito de tiempo, si puedes leernos, si tienes a mano, algún texto de tu autoría para niños. sí, sí. Bueno, justamente que te comenté esta antología infantil, Mundo Mágico, que es muy reciente. La presentamos hace un mes Ujú. en Atlántida, en el country, donde la Esquina Cultural de La Paz invitó a los escritores que participaron de ella. Bueno, acá hay unos cortitos Bien, que están ilustrados por algunos por los propios escritores y otros por un dibujante que la Esquina Cultural de La Paz convoca. bien. Dice así: pelos en la casa. Pelos en la casa tú dejas, cortitos y rubios los alejas. Miro tu perfil y tus cejas, rezongo y recibes mis quejas. Pelos en la casa te anuncian, con alegría todo ensucian. La escoba recorre los pisos y tú la miras sin compromiso. Das amor a cambio de nada, recibes caricias y cuidados.
ternura incondicional tu mirada. Sabes que estamos enojados. Tu aroma de cachorro tierno, el calor de tu cuerpo en invierno, ha llenado el vacío y espacio. Y te enseñamos a ir despacio. Manto de pelos, fiel y amoroso, nos abrazas como un oso. No imagino mi hogar sin pelos, hogar donde viven abuelos. qué linda Esta fue historia. parte de una lectura que se hizo para allá y bueno, allí convocábamos a los niños allá en Vergara, cómo podía ser el ladrido de un cachorro en la casa. Bueno, por eso te digo, fue una experiencia muy, muy linda realmente, la que tuvimos. Un buen ida y vuelta entonces también, ¿no? Sí, Claro, sí, claro. fue así. Qué Y bueno, y como decíamos recién, ¿no? Que la escritura y los encuentros de escritores, así como de otras artes, esta comisión de cultura, ¿Sí? te voy a contar de La Paz, Sí. que ya empezó a trabajar y ya nos vamos a empezar a reunir para ensayar algunas cositas que vamos a hacer, porque va a ser un encuentro de escritores, pero como una puesta en escena se va a hacer. Y te cuento que va a ser el día 22 de julio. Bien. En la sala Cuestas, entrando al Ateneo a la izquierda. Bien. Es un miércoles con inicio temprano por el frío a partir de las 15 horas. Perfecto. Ya Dinora está tomando nota, ¿eh? Ya está tomando nota. Eso ya te digo, 22 de julio, repito, 15 horas, Ateneo de Montevideo, los esperamos a todos los que quieran participar. Bueno. Vamos a tener 3 bloques, uno de escritores, bien. Otro va a ser perfiles del tango, y otro va a ser, por último, de folclore. Y entre medio va a haber 10 minutos de 2 cortometrajes que se hicieron en Montevideo ya hace unos cuantos años, cuando funcionaba la escuela de cine en Montevideano. Mira. ¿Está? Así que bueno, muy son completo. Novedades para manejar, sí. Perfecto. Y bueno, los esperamos a todos los que puedan acercarse ese día al Ateneo. Perfecto. Eso yo después voy a estar escuchando el audio y entonces lo voy a armar al texto para publicarlo en el blog, porque bueno, nuestra audiencia sabe que hay muchas cosas que a veces no podemos compartir al aire, lo volcamos al blog, como las portadas de libros, este tipo de información, a veces algún video, es lo que nos permite hoy la tecnología. La radio tiene su magia, pero bueno, podemos completar con un poco más de información a través de este tipo de cosas. Te agradecemos muchísimo que hayas participado de Café y Palabras. Ya tendremos alguna instancia entonces más adelante en el año para poder comentar más sobre estas actividades, sobre trabajos de los escritores, y bueno, ¿qué es lo que se propone Café y Palabras a través de esta oportunidad de salir al aire los sábados de 0 a 1:30, a lo cual invitamos a los escritores, a la gente que está vinculada a la escritura, a acercarse, a aportarnos material, a leer sus textos. Bueno, siempre estamos convocándolos para hacer llegar a la población eso. Esa es un poco la función del medio, ¿no? Es decir, ser mediadores en eso. Y bueno, nosotros tenemos la gran oportunidad, la gran posibilidad de poder estar acá frente a un micrófono, y lo que decía más temprano Dinora, también tenemos una responsabilidad y bueno, informar, comentar, y nosotros desde acá es lo que queremos hacer. Teresa, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo, por haber participado de Café y Palabras, y te estamos convocando para más adelante para seguir contándonos sobre estas actividades del Ateneo, sobre los escritores, estas instancias que son muy interesantes, las que comentabas recién, de trabajo con niños el interior del país, este trabajo que está haciendo la psicóloga que tú mencionabas recién, Laura Roland,
en ese trabajo de la escritura como forma de sanación. Muchísimas gracias, Teresa, por participar de Café y Palabras. Gracias a ti por convocarme una vez más. Claro. Abrazo. Gracias. Nos estaremos viendo. Sí. Gracias, muchas gracias. Saludos, chao. Usted está escuchando Café y Palabras en la noche de Oriental. Es momento de compartir la columna Análisis Literario de la Biblia, una mirada desde el punto de vista literario del libro más publicado en la historia. Hoy en nuestra columna Análisis Literario de la Biblia vamos a ver conceptos vertidos por Nancy W. Comstock, que tiene una licenciatura en Estudios Generales con especialización en Literatura y Escritura Inglesas por el College Misericordia. Es una redactora y editora académica especializada en la creación de guías didácticas y artículos de referencia para plataformas educativas de nivel superior. Una de ellas es EBSCO, la cual es una empresa proveedora líder de recursos de investigación digitales, que incluye bases de datos, revistas científicas, libros electrónicos y herramientas tecnológicas para bibliotecas. Es utilizado principalmente por universidades, centros de investigación y escuelas para acceder a información académica confiable y revisada por pares. El artículo que nos sirve de referencia para la columna de hoy la tituló La Biblia como literatura, y fue presentada en el sitio de web de EBSCO, y nos reitera conceptos que fuimos vertiendo a lo largo de los programas anteriores. Por ejemplo, que la Biblia puede verse como una gran obra literaria, en la cual aparecen justamente gran variedad de estilos narrativos, líricos y otras formas literarias. En la Biblia podemos encontrar historias con personajes que se desarrollan una acción en determinados escenarios y que desarrollan además tramas muy ricas. Los textos provienen de la tradicional oral, pero han evolucionado. En el artículo de Nancy Comstock nos expresa: los elementos poéticos de la Biblia, incluidos los Salmos y el libro de Job, exhiben un lenguaje rítmico, profundidad emocional y expresiones figurativas, lo que les confiere resonancia con temas universales. Además de narraciones y poesía, la Biblia incluye epopeyas como la historia del éxodo de los israelitas y relatos breves que transmiten enseñanzas morales como el libro de Ruth. Hoy, como ejemplo de elemento poético, citaremos el Salmo 1 del primer libro de los Salmos, para lo cual recurrimos a Sagrada Biblia, traducción directa de los originales por Monseñor Dr. Juan Straumbinger. Salmo 1. Fruto seguro de la palabra divina. Ese es el título. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni pone el pie en el camino de los pecadores, ni entre los burladores toma asiento, mas tiene su deleite en la ley del Señor, y en ella medita día y noche. Es como un árbol plantado junto a ríos de agua, que a su tiempo dará fruto, y cuyas hojas no se marchitan. Todo cuanto hiciere prosperará. No así los malvados, no así. Ellos son como paja que el viento desparrama. Por eso en el juicio no estarán en pie los malvados, ni los pecadores en la reunión de los justos, porque el camino de los justos los cuida Yahvé, y el camino de los malvados tiene mal fin. Recomendamos leer no solo los salmos en Sagrada Biblia de Monseñor Dr. Straumbinger, sino también las notas al pie, pues resultan muy interesantes. Justo por eso es que suelo comentar que de allí leemos los textos bíblicos citados, pues en esas notas Straumbinger y equipo de colaboradores nos refieren cosas muy interesantes de los pasajes bíblicos y sus fuentes. La autora del artículo que hoy comentamos, Nancy Comstock, nos expresa que
lo que hoy leemos en la Biblia se originó en historias orales, relatos, canciones y leyes, pero nos recuerda además que, tras varias generaciones, al ser escritas, se convirtieron en narraciones concisas, con escenarios, personajes y acción condensados en formas de finales perdurables. Los poemas empleaban el ritmo, la repetición y un lenguaje elevado para expresar emociones y temas humanos universales como el bien contra el mal, la sabiduría contra la necedad y la obediencia contra la rebeldía. En cuanto a las narraciones bíblicas, Comstock dice que son literarias porque no dan lecciones, sino que, textualmente dice, pintan imágenes con palabras, mostrando a los lectores en lugar de contarles. Asimismo, afirma que las narraciones poseen más de un significado, pero más allá de eso, en general, son fáciles de determinar y que se utiliza mucho las metáforas, como las del pastor que cuida a sus ovejas y que busca a las que se extraviaron, donde el pastor y las ovejas representan a Dios y a su pueblo, y aquellos que regresan al rebaño han sido redimidos. Hay más para comentar sobre el texto escrito por Nancy Comstock y que nos refiere sobre este tema expresado en el título de su artículo La Biblia como literatura. Volveremos en próximos programas con esta autora. Antes de continuar, adelanto que en el programa 67 no tendremos esta columna, pero tras esa pausa, sí, vamos a continuar un poco. Vamos a intentar compartir más audios de autores leyendo sus textos. Y además vamos a trabajar la columna, porque nos resulta muy interesante, preparar para Café y Palabras. Lleva todo un trabajo de investigación que es para mí muy relevante para aportar. Y aprovechar este espacio-tiempo donde nos encontramos con ustedes en el 770 del día los sábados, a partir de la hora 0. Creo, Oscar, que tenemos algún tiempito todavía para poder compartir algún audio de nuestros autores, cuando tú lo dispongas. Los 70 estaban en su esplendor cuando empecé a ir a los asaltos. Así llamábamos a los primeros bailes adolescentes en casas de amigos. Siendo mi colegio solamente de niñas, el contacto con varones nos resultaba un hito deseado pero temido. Un sábado de esos hubo fiesta de 15 con vestido largo. La cumpleañera le dijo al buen mozo de Darío Gentile que me sacara a bailar. «Andá que acepta seguro, le gustás», aseguró. Abrimos nosotros el baile. Yo saltaba literalmente de alegría, y cuando la noche pasó a ser día, Darío y yo quedamos flasheados. Los señores Márquez, mis padres, desaprobaron mi relación con un noviecito de 19 que parecía bastante irresponsable y mujeriego. La experiencia paterna no debería ser tomada a la ligera, pero a esa edad nadie me daba bolilla. Maldigo la hora. Como muchos padres en los 70, Fausto y Dalia tenían un raro pero muy estricto concepto de la moral. Nena, si un chico consigue de vos lo que realmente pretende, te usa y te deja. Es así siempre, declaró Dalia. Tu madre tiene razón. Nunca seas una chica fácil. No solo hay que serlo, sino también parecerlo, aseguró Fausto. Las frases hechas estaban de moda. El futuro se suponía brillante y trazado a fuego. Obviamente la mujer debía respetar el canon, casarse, tener casa propia junto a su marido, hijos, nietos y listo. De tener una profesión o un trabajo, ni hablar. Deben ser seriecitas y de su casa, ¿o no, Dalia? El concepto había quedado más que claro, me resigné. Para hacerla corta, sin decidirlo demasiado, tuve con Darío mi primera vez, seguida de la segunda, la tercera y la cuarta. Sin cuidarnos y sin pensarlo, vivimos lo que de haber sido un amor del bueno hubiese sido mágico. Escribí eso en mi diario el día que no me venía el periodo. Tenía pánico de estar embarazada.
Como estaba viviendo por fuera del canon de mis padres, sentí que Darío me estaba usando. Además, mi perfeccionismo me prohibía cometer ese tipo de errores. Al poco tiempo tuve un altercado con el susodicho. Mamá me notaba muy triste. Por eso un sábado de la noche me sugirió que lo llamara. Te van a decir que salió a comprar cigarrillos, vas a ver. Dicho y hecho. Eso me dijeron al llamarlo. Al rato me llamó él indignado. Dudaste de mí. ¿Me llamaste solo para ver si estaba en casa? El tema en sí no pasó a mayores, pero a partir de ese momento la relación cambió. Ya no me acompañaba a fiestas y se alejaba día a día. Mi rostro era una nube de tristeza y mamá no soportaba verme sufrir. Déjalo y anda con tus amigas a pasear. Junto a mis amigas de fierro, en donde nuestra adolescencia era ir a todos lados juntas y compartir charlas memorables, no pude decirles lo que me estaba pasando. Tal era mi vergüenza. De eso no se habla. La verdad sea dicha, yo no era ninguna santa. Lo que pasó fue responsabilidad tanto de Darío como mía, y más vale reconocerlo. Volví del paseo con mis amigas aún más triste. Todavía recuerdo el lugar exacto en donde estaba parada mientras hablaba con mamá. Llámalo y aclará todo, que te vas a sentir mucho mejor, haceme caso. Darío me atendió enseguida por teléfono y estaba enojado. Me sentí una tonta al no saber qué decir. Ayer te fui a ver y no estabas. Encima tu vieja me hizo subir a tu casa y me dijo de todo. Nunca me aguantó, obvio. ¿Qué decís, Darío? Digo lo que te quiero decir. Y que no te quiero ver más. Mis piernas temblaban. Dijo estar segura de que yo estaba embarazada, que me había dado algo para fumar un par de veces y lo usó para que aceptara tener relaciones con él. No me voy a hacer cargo de esto. Se refería al posible embarazo. ¡Darío! ¡Darío! Había cortado la comunicación, la relación y mi dignidad. Me sentí morir. Me quedé parada ahí, helada de pánico, con el teléfono en la mano, sabiendo que era tan responsable de lo que había pasado como el mismo Darío. ¿Y? Me dijo mamá. Me dejó. Chiquita, no valía la pena. ¿Estás más tranquila ahora? ¿Qué decís? ¿Cómo voy a estar más tranquila? Mamá no entendió. No todavía. Cené en silencio y me fui a dormir. Recuerdo haber sentido que lo único que me quedaba era morirme o volverme loca. Opté por lo segundo. Dulce vino. Si soy ese vino que endulza tu boca, quisiera que sientas sensaciones nuevas, que al beber descubras algo diferente, que sin embriagarte olvides tus penas. Si soy ese vino, el que te acompaña, en días alegres o en horas amargas, no quiero ser vicio que dañe tu cuerpo, obligue a tu mente y enferme tu alma. Quiero ser la copa dulce y tentadora, esa que resulta buena a cualquier hora, esa que disfrutas, esa que compartes, porque de tu vida yo quiero ser parte. Cuando de ese vino tú sientas deseos y ya estés seguro que no ha de dañarte, bébelo despacio, disfrútalo lento, bébeme que quiero por fin embriagarte. Carmen Barcia, Aigua, Uruguay. Amor, ese algo esencial en nuestra vida que nos conduce, motiva o enternece, por el que lloramos y reímos cada día, torrente de agua dulce que nos crece, ese mirar en todos los colores, ese sentir, palpar, sentirte vivo, ese beso, ese abrazo, las miradas que descubren que dicen ser testigo, sensación de placer, regocijo del alma, sentimiento, raíz, pasión y calma. ¿Qué sería de nosotros si no existe? ¿Qué sería de este mundo si lo olvidan? ¿Qué sería yo sin ti si no te tengo? Ay, amor, amor, amor de vida.
Carmen Barcia, Aiguá, Uruguay. Escuchábamos en primer término un texto de Graciela Suárez, la novela titulada De eso sí se habla. En segundo lugar, escuchamos Dulce Vino de Carmen Barcia y por último, Amor, también de Carmen Barcia, la escritora, poetisa aigüense. Gracias, estimada audiencia, por permitirnos llegar a ustedes y compartir Café y Palabras. Muchas gracias, Dinora, por venir esta noche y gracias también, Oscar, por tu gran trabajo allí, tus comentarios, por estar siempre atento. Gracias. Pueden seguirnos en Instagram, @Café y Palabras 2025. Más información sobre el programa y los escritores invitados los brindamos en el blog de Café y Palabras, cafeypalabras2025.blogspot.com. Nos pueden escuchar y seguirnos también por iVoox, Spotify, Amazon Music, Tuning y en YouTube, siempre a partir del lunes siguiente de la transmisión en vivo. Agradecemos la colaboración del señor Oscar Romero, que nos acompaña en los controles de la radio. Estamos en CX12, Radio Oriental 770, amplitud modulada. Salimos al aire los sábados a las 0 horas, un poco después de iniciar el día, justo cuando termina el viernes y arrancan las palabras. El café se terminó y las palabras se van apagando de a poco. Ahora es momento de preparar la cafetería para otro encuentro literario en Café y Palabras. Agradecemos su compañía y hasta el próximo programa. Radio Oriental 770 AM, Agropecuaria, para decidir mejor todos los días.